Buenos días con todos, esto es Ciudad Micrófono, un podcast dedicado a temas de ciudad. Nosotros somos José Luis Barros y Jacobo Verdoiza, quienes armamos esta iniciativa, arquitectos, planificadores urbanos y ciudadanos interesados en los temas de ciudad. Nos interesa explorar algunas ideas, conversaciones y oportunidades que pueden darse en la ciudad, y para esto hemos desarrollado esta iniciativa y este podcast. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, y por lo pronto arrancamos con este episodio. En esta ocasión nos hemos reunido para conversar de temas de coyuntura, de la ciudad y la seguridad. Hablando un poco del contexto general, todos tenemos un conocimiento claro de lo que ocurre a nivel nacional y a nivel coyuntural en la geopolítica del país. Nos interesa ver cuáles son los escenarios en los que la ciudad toma un protagonismo, siendo este el escenario en el que estos hechos ocurren, y que también nos permite generar ciertas conversaciones. Nos preguntamos, por ejemplo, cuál es el rol de los municipios y cuál es el rol de las comunidades en los temas de seguridad, en los temas de violencia y de la delincuencia, sabiendo que la delincuencia organizada tiene unas dinámicas diferentes y un poco más globales, pero pensando en cuáles pueden ser las acciones que pueden implementarse desde el ámbito de la ciudad. En ese sentido, hemos invitado a dos interesantes colegas y entrevistados. Por un lado está Román Diego Mejía. Él es sociólogo con una maestría en historia. Cuenta con una experiencia interesante en temas de derechos humanos y capacitación para diferentes grupos y poblaciones vulnerables. Su experiencia en derechos humanos nos ha permitido en el año 2001 entrar en el marco de la Comisión de la Verdad de Colombia, permitiendo esclarecer ciertos crímenes de lesa humanidad de los actores del conflicto, tanto social y armado, que se vivió en la región. Es ahora actualmente se desempeña como investigador asociado en el grupo de trabajo de Economía Social y Solidario de la Universidad Central del Ecuador, y ha sido catedrático de esta institución. Por otro lado, tenemos a Viviana Cárdenas Lor. Es arquitecta urbanista con un enfoque de cambio climático y espacio público. Tiene un máster en urbanismo y con mención en proyectos urbanos y un enfoque de cambio climático en la Universidad Católica del Ecuador. Fue parte del MIDUBI como directora de espacio público, y actualmente se desempeña como consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas relacionados. Como datos introductorios, quisiera comentar un poco hemos encontrado en las noticias últimamente que las cifras de delincuencia y las cifras relacionadas al tema de seguridad han alcanzado niveles importantes, niveles que incluso superan los que se pueden ver en la región. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, se ha llegado a niveles superiores a 40 homicidios por 100.000 habitantes, y en Esmeraldas la cifra es aún más alarmante. Con este contexto, y pensando en que la ciudad es este escenario de lo que ocurre un poco como reflejo de la sociedad y de estos efectos, queremos conversar un poco con los invitados sobre estos temas. En ese sentido quisiera un poco empezar hablando tal vez con Viviana sobre cuál es su visión del rol que tienen las municipalidades en cuanto al combate a la inseguridad y la delincuencia. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Un gusto conocerte también. Y bueno, quiero empezar diciendo pues que actualmente el país se encuentra enfrentando una delincuencia transnacional. Es decir, esto ya ha escalado varios niveles, y en ese sentido entendemos que hay una falta de articulación muy, muy fuerte de lo que debe hacer, digamos, lineamientos generales del gobierno nacional con la implementación ya desde los gobiernos parroquiales y gobiernos locales. En ese sentido, a esta falta, digamos, de articulación, ¿qué puede hacer un municipio? Pues el municipio lo que le queda por hacer es justamente dentro de su proyección, de su modelo de gestión territorial, es poder dar estos espacios de planes, programas y proyectos que incentiven justamente una mejoría económica, una mejor educación, una mejor información a la ciudadanía, y obviamente pues provocar espacios que le permitan a los habitantes sentirse más seguros.
debemos evitar que los municipios sigan pensando en una planificación en la que prevalezca intereses, digamos, de otros estratos distintos a los estratos más necesitados. Tenemos que hacer viviendas más accesibles al espacio público, no en periferias, y que tengan justamente estos espacios de calidad donde pueda la gente recrearse, pasear, sentirse observada y segura. Yo vengo también de un municipio local en el que se peleaba mucho porque no se construyeron urbanizaciones cerradas, no hacer estos grandes muros, porque son las cosas que incrementan una inseguridad al momento de caminar, al momento de transitarte con un cochecito con tu hijo. Entonces, el sentirse observados, el tener espacios abiertos, tener una mayor cohesión, es muy importante que esta visión política la tenga un alcalde y que justamente el alcalde sepa ir a territorio y no solamente se centre en su planificación y las de su equipo de apoyo desde el escritorio, sino que también tenga esta vivencia comunitaria con las personas. Como Nebot. Como Nebot, digo. Ahora, ¿puedo agregar algo? Por favor. Dos cosas. Hay una con respecto a la cifra de los 40 muertos. Medellín en el 91 tenía 400 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, las cosas pueden ir peor. Pero no es el caso de aquí. Y yo Todavía creo, no. Y esperemos que nunca lo sea. O sea, yo aspiraría a eso, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que en gran medida estos debates requerirían salir de donde nos metieron, de que es un asunto o estás a favor o estás en contra de un personaje que ya no está en el país. Y muchas de estas cosas están en la Constitución y no tienen un sujeto concreto ni en el municipio ni en las discusiones que lo aterrice. Y yo creo que a diferencia, por ejemplo, de países tan desiguales como Colombia, aquí hay todavía, digámoslo, la opción de recuperar varios de esos elementos que están en la Constitución y que están en la ley. Esa una. Dos, es una cultura de paz, de tranquilidad y demás donde el conflicto ha estado ausente. También eso se puede recuperar y en eso yo creo que las ciudades de aquí, con la cultura que tienen, con el compartir cotidiano, sumado a la idea de que haya un alcalde, ¿no? O una autoridad que esté alineada con esto, sería muy viable porque son experiencias cercanas en este país, ¿no? A diferencia de otros. Entonces, creo que esos elementos tejidos a la cultura son altamente factibles para que se recupere, ¿no? de buena manera el país y podamos frenar lo que está pasando. A nivel de competencias, un tema interesante que nos llama la atención es los municipios tienen unas competencias determinadas, el gobierno tiene unas competencias claras también, que están establecidas en la norma y en la Constitución, en la ley, etc. Sin embargo, estas competencias se abordan desde las ciudades de una manera extremadamente tangencial. Se le deja al espacio del gobierno central la competencia de seguridad, por ejemplo, y la excusa, entre comillas, puede ser siempre la seguridad es competencia del gobierno central y por eso nosotros no tomamos parte, ¿no? Y de esto se desarrollan dos preguntas o dos ideas. La primera es, ¿en qué medida consideran ustedes que la competencia de las ciudades debería estar más directamente relacionada con el control de la seguridad, el control de la delincuencia? Y por otro lado, ¿cómo estas competencias tangenciales, estas competencias relacionadas a, por ejemplo, el espacio público, deberían fortalecerse y priorizarse para que podamos tener este espacio donde la convivencia sea más pacífica, ¿no? ¿Cómo le ves tú? Bueno, esa, digamos, es como uno de los desafíos más grandes de los 223 municipios. Fíjate que en nuestra ley de seguridad pública se esclarece que tenemos que tener un consejo de política criminal y este consejo a la vez formular la política criminal que debería de enfocar y formular la erradicación de formas de violencia y discriminación en particular a mujeres, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Y justamente esta política debe ser de lineamientos para todos
múltiples actores nacionales y obviamente pues a los líderes de los gobiernos locales. Entonces, es por eso que necesitamos ciertas líneas gruesas, ciertas directrices y el equipo que trabaja, digamos, con el líder local y el líder barrial debe de ver cómo a través de ciertos programas, ciertas planificaciones podría desarrollar en barrios estos espacios que permitan que la gente pueda ir a esparcirse y pues obviamente que sean de calidad. O sea, no vamos a generar una seguridad haciendo un parquecito menor de 100 metros cuadrados en una esquina, donde probablemente no vamos a tener niños en la colindancia del barrio, sino que tienen que ser espacios públicos que realmente funcionen. Muchas veces en la planificación hay que sacrificar manzanas que sabemos que va a tener este radio de cobertura para una comunidad. No debemos pensar en que los espacios residuales deberían de ser destinados para el esparcimiento de las familias, porque ya lo vivimos en la pandemia. Estuvimos tanto tiempo encerrados que los únicos espacios de calidad justamente eran estos espacios públicos. Hay un barrio en San Pablo, en Puerto Viejo, que tiene como 14,000 habitantes, es el barrio popular más grande, y la gente tiene techos de zinc, son casas que no llegan a más de 60 metros cuadrados, mucho más pequeñas, con hacinamientos, porque recordemos que las personas que menos tienen viven con sus hijos, los familiares de sus hijos, bebés, y claro, te mueres de calor en esta cubierta de zinc que no tiene más de 2,50 metros de altura, ¿y a dónde vas a recrearte? Entonces, todas estas incomodidades que se generan es por la falta de visión tal vez de un municipio que piense en mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y no tiene que hacerse con grandes obras, sino también con un trabajo participativo, porque también tenemos casos de espacios que son donados, pero que sufren consecuencias de vandalismo, porque obviamente lo que no nos cuesta no lo cuidamos. Hace mucha falta la educación. Para mí la educación es importante, informar y dar esta dignidad, digamos, a las personas de cómo habitar, de cómo vivir el espacio público. Una de esas cosas importantes es por qué tenemos aceras tan estrechas que no superan el metro de ancho y por qué le damos mayor espacio, digamos, al vehículo, cuando sabemos que para desplazarnos generamos mucho más congestión vehicular. Entonces, son estas pequeñas como acupunturas urbanas o planteamientos de cómo repensar la forma de vivir, de conectarte, de desplazarte, que hacen que un espacio, una ciudad se vuelva mucho más segura, mucho mejor a la hora de habitar. Tú, básicamente lo que nos estás diciendo tiene todo el sentido del mundo en cuanto a que la calidad del espacio público juega un rol fundamental en la percepción de seguridad de las ciudades. ¿Cuáles deberían ser estas características del espacio público que permitan que las ciudades puedan ser más caminables, puedan ser más accesibles? Se habla mucho de la importancia del diseño de las ciudades para que tengas ojos en la calle, que la gente pueda tener una relación entre el espacio público y el espacio privado, entre el comercio, comercios que sean, digamos, más comunicados con la calle. ¿Qué características podrían tener o qué características deberían considerarse en la planificación del espacio público para que esto ocurra? Y esa es una muy buena pregunta. Bueno, primeramente tener súper claro que el espacio público, digamos, tiene escalas. Entonces tenemos una escala barrial, una escala de ciudad y una escala un poco más regional y metropolitana, ¿no? Entonces, digamos, en este caso el Parque La Carolina ya es una escala regional. Venimos de Manabí, de todas partes del mundo, a disfrutar de este hermoso parque, que muchas veces he escuchado que porque está dentro de un suelo muy, digamos, apetecido, a veces se quiere seccionar el parque para seguir construyendo edificios. Entonces es importante tener la prioridad de hacia dónde queremos que la ciudad vaya caminando y se vaya amplificando. Entonces, si tenemos claras estas escalas, a la par de que la comunidad se apropie, digamos, de su derecho de habitar, de su derecho a que tiene que contar con un parque que pueda cubrir a un número determinado de habitantes por barrio,
y que también pues tengamos este incentivo para pequeños grupos que quieran apropiarse. Por ejemplo, un caso que me gustaría comentar es que cuando yo vivía en Puerto Viejo teníamos un grupo de amigos que no éramos necesariamente arquitectos y hacíamos cine río, que es un cine al aire libre para hacer uso del Parque de Las Vegas. Lo hacíamos al borde del río, era totalmente gratuito y lo hacíamos solamente por la convicción de usar el espacio público, no teníamos ninguna remuneración, pero es importante contagiar a los jóvenes de que se apropien, de que hagan iniciativas, no esperar que todo nos caiga desde el gobierno local, desde el gobierno central, sino que nosotros tomar, digamos, las riendas de nuestra ciudad, de nuestro barrio y hacer cosas, ser útiles para la sociedad. Y esto, si se va contagiando con más grupos juveniles de cualquier tipo de actividad artística que quieran hacer, vamos a tener una mejor calidad de vida y espacios sumamente mucho más seguros. Diego, Viviana comentaba el tema de la participación de la comunidad, del rol del barrio, del rol de la comunidad en la construcción de espacios seguros, de la construcción de unos espacios urbanos que permitan, a través de un cambio de actividades, de una forma de planificación, pero sobre todo de una actuación comunitaria, que cambie un poco la percepción de seguridad, más allá de la seguridad efectiva en sí misma, porque la delincuencia tiene unas dinámicas que son difíciles de controlar en cierta medida, pero la percepción del espacio público y del rol de la comunidad. ¿Cómo ves tú esta parte más comunitaria? Yo creo que si vos tienes vecinos, o sea, a ver, la pandemia, la gente conoció a sus vecinos en la pandemia. Y nosotros ahorita estamos enfrentando los retos urbanos, tal vez de los más escabrosos que ha tenido que vivir la humanidad. Nos falta lo que nos traiga el cambio climático ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos tienes vecinos, si sabes quién es tu vecino, si tienes un tejido social, pues lo van a pensar dos veces el ladrón o el tipo de delincuencia que sea en accionar. Porque lo que hace, este es un asunto de tejido social, ¿ya? Y si vos te pones a ver los casos de ciudades que han tenido, por ejemplo, el Festival de Cine de Sarajevo, en medio del lío de la guerra de los Balcanes, este tipo de espacios, el Festival de Poesía de Medellín, en Cali espacios como La Tertulia, por ejemplo, ¿sí? Donde la gente se ha apropiado ellos de darle sentido al espacio público, tanto cine, poesía, cuenteros. Aquí no he visto, lamentablemente. Bogotá tiene la tradición de los cuenteros, ¿ya? Entonces, tienes zonas, por ejemplo, esta zona que se planificó muy bien en Bogotá, que es la de Ciudad Salitre, donde están los cuenteros y llega y se llena esa vaina el viernes, hermano, de gente. Y es gratuito. ¿Cómo? Gratuito. Claro, es gratuito. O sea, la gente les aporta, pero vos de ahí sales con construcciones éticas, con otra carreta en la cabeza respecto a la ciudad y al espacio. Entonces, aquí yo creo que Quito, yo vivo aquí desde finales del 2010. O sea, yo he visto y conocí fue la primera capital que conocí cuando tenía como 8 años o 7 años, bueno, ya no me acuerdo, perdón. Pero los cambios de la ciudad yo los tengo registrados en mis ires y venires. Y de ahí cuando yo llegué a vivir, obviamente el Quito del 2010 al de hoy, hay una diferencia enorme, ¿sí? Pero también el Quito del agarrón entre el poco de gente que lo que le interesa es comerse lo público y el tener hoy un alcalde, más allá de que las cosas estén funcionando o no de distinta manera, sí es una diferencia enorme. Y Quito tiene una tradición de planificación donde la gente sí es clave en todo esto, ¿ya? Creo que hay una vaina ciudadana importante, esto que decías tú, que yo lo anoté por aquí, del vandalismo, por ejemplo, ¿no? Claro, vándalo siempre va a haber, ¿ya? Podemos comparar diferentes niveles de vandalismo, ¿no? Pero lo cierto es que la gente en Quito quiere su ciudad, ¿ya? Una de las cosas que más extraño de los vándalos positivos de Quito es los grafitis. Ahora solo miras pendejadas en las paredes, pero
Yo me acuerdo de que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y Quito tenía un lenguaje propio, y eso es lo que va a hacer que Quito sea seguro y se acuerde nuevamente de lo que es y por dónde es que vamos a poder avanzar y cambiar, ¿no? Diego, entonces, de lo que tú nos comentas, yo quisiera abrir un poco la discusión en el cómo. ¿Cómo hacemos que este tejido social del Quito 2010 al Quito 2024, que se ha ido degradando en el tiempo, se vuelva a construir? Y para mí, me adelanto tal vez a la idea, pero hay una construcción que viene desde la comunidad misma, que tiene una carga cultural particular, una carga que viene del público, una carga que viene de la educación. Pero ¿cuáles serían para ti los hitos, los instrumentos, las herramientas más importantes para construir o reconstruir este tejido? Yo creo que aquí la clave de absolutamente todo es la gente, ¿ya? Porque esto no está en el aire, no. Es un asunto que parte de cómo la gente se ha apropiado de los espacios, ¿ya? Y del olfato de los que están en las instituciones. O sea, si hay una persona allí, nosotros estamos en un punto en el que estamos hablando de un Estado que se está achicando y que al achicarse no estamos viendo por dónde es que se achica, ¿no? Entonces se achica lo público en son del beneficio colectivo para beneficiar a lo privado, porque eso se vuelve un negocio. El asunto de la seguridad va por el mismo lado y demás. Entonces, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de los festivales, el Festival de Cine de Sarajevo, bueno, Festival de Poesía de Medellín, etc., es lo mismo en el caso nuestro. O sea, si vos, por ejemplo, tienes lo que nos comentabas ahora del cine que hacían ustedes, porque era un buen espacio, ¿sí? Porque simple y llanamente tenían también el espacio. No sé si lo público les apoyó o no, pero en son de esto, si hay gente con olfato y que valora el hecho de vivir en paz. Es que yo, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque para mí, que crecí en un país en guerra, para mí era normal ver aterrizar un Black Hawk, pasar por ahí por la ventana artillado, ¿sí? Y aterrizar. Y eso no es normal, eso no puede ser normal, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, la cuestión de hacia dónde se está desplazando la realidad nuestra, yo creo que efectivamente ha cambiado, ¿no? Esto está correlacionado con el desempleo, mayor delincuencia y una serie de elementos donde los espacios públicos son claves porque yo creo que de las ciudades latinoamericanas, suramericanas, y sobre todo particularmente aquí en estas montañas donde estamos, Quito es la que tiene los espacios de los parques, por ejemplo, de los más bonitos que hay, los tiene. Y tiene también dentro de sus construcciones y demás toda una serie de personajes que te recuerdan, por ejemplo, a Artigas, te recuerdan a San Martín. Bueno, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay espacios de socialización supremamente claves, como es la Carolina, que lo poníamos, pues, el Metropolitano y demás. Y en estos espacios la gente se encuentra. Y ese encuentro justamente con un olfato desde lo público, de ver que hay cosas con las que podemos enfrentar estos cucos que están viniendo, son relevantes en son de que si yo veo que la gente en medio, por ejemplo el caso de Sarajevo, en medio de la destrucción de la ciudad, la gente se reunió y desde lo público pues aportaron con algunos equipos y demás y empezaron a proyectar las películas en los edificios vueltos nada. Eso generó una dinámica de encuentro, de discusión y de una posibilidad justamente porque necesitas vos tener acá la idea de que esto no nos va a someter. O sea, nosotros, y ya digo nosotros porque yo soy parte de esta ciudad, así cada vez que hable me digan, es colombiano, ¿no? Mis abuelos eran ecuatorianos y demás, pero es sencillamente aquí es donde yo vivo, ¿ya? Y el vivir aquí ha implicado que el espacio y las dinámicas justamente implican una comprensión. Entonces yo creo que
La salida de todo esto está vinculada en son de que desde la cultura, el deporte y toda esta serie de secretarías, más la planificación, que nos mete en otra discusión, ¿no? En son de el Estado, la Constitución y lo que hay, haya un olfato para enfrentar esto de manera diferente, ¿ya? Y ese olfato no solo es, yo creo que, miren, las Fuerzas Armadas del país, las Fuerzas Armadas del Ecuador son muy diferentes a las Fuerzas Armadas de Colombia. Aquí, a finales del siglo XIX y principios del XX, el hecho de que los liberales hayan hecho una secularización básica y demás, hace que sean muy distintas estas fuerzas a otras. Y la gente les aprecia. Tienen un capital social porque se han ganado el cariño de la gente, ¿ya? Entonces, las Fuerzas Armadas van a actuar hasta cierto punto justamente porque tienen ese antecedente. Miren ustedes los casos de las dictaduras que ha habido y demás, ¿no? Entonces, aquí lo que hace falta justamente es ese espacio que se ha venido achicando desde la política pública. Y esa política pública tiene que contemplar que el derecho a la vida de la gente no es que tenga un hueco donde meterse y que comer, sino que viva dignamente. Y la dignidad implica cultura, educación buena, ¿sí? Deporte, espacios amables, y eso construye comunidad. La comunidad es lo que le podemos oponer, pero implica también que los que están en las instituciones valoren eso. ¿Ya? Entonces yo creo que el lío que tenemos es un lío de miopía, ¿ya? Y obviamente esta miopía está vinculada a la política que tienen en la cabeza, donde todo es un negocio. Y la seguridad nos la van a venir a vender también como parte de eso. Y creo que la mayor seguridad que nosotros podemos tener en cualquier parte es saber quién es nuestro vecino. Tejer los lazos que a uno... En la pandemia, yo creo que el mejor laboratorio de eso fue el hecho de que tenías vecinos, ¿no? Y algunos pues te diste cuenta que eran mejores que otros y demás, pero en fin, lo que podías observar ahí es que lo que sostuvo esto fue la solidaridad, ¿sí? Y alrededor de eso yo creo que lo público tiene que retomar, ¿no? Más allá de estas discusiones en las que nos han querido embotellar y meter, en que este país vivió cosas y proyectos positivos, no todo fue como se quiere mostrar, terrible en los años pasados, sino que hay un asunto estadístico básico. Y cuando coges las estadísticas te das cuenta que el país estaba diferente. La recuperación del tejido social implica que a nivel de lo público, con programas, con proyectos y demás, se valore lo que la gente está haciendo para resistir frente a esto, ¿ya? Porque el terrorismo es una cosa muy puntual, ¿ya? Pero esto no puede implicar que nosotros dejemos de pensar el espacio, dejemos de vivir. El hecho de dejar de vivir, de dejar de circular, de dejar de interactuar, ese es el que tal vez hace que eso cobre fuerza y nos arrincone, ¿no? Entonces yo creo que la salida está por ahí, unas instituciones que en vez de esta idea del control absoluto a lo Hobbes, ¿ya? Tengan mucha más dinámica con la gente, con lo que está pasando y se pueda apoyar y aportar ahí, ¿no? A mí me viene a la cabeza un poco de lo que tú comentas, una sensación reactiva que empezamos a tener los ciudadanos de la ciudad de Quito versus los problemas. Entonces tenemos un problema y le ponemos vallas. Entonces ya no hay cómo pasar. Tenemos un problema y cerramos, le ponemos rejas. Que empieza a ser una forma un poco arcaica de enfrentar los problemas y además de reactiva. Feudal. Ahora, hay otras ciudades en el Ecuador que tal vez sí están empezando en un camino que va más relacionado con lo que comenta Diego, ¿no? De abrir la posibilidad de que podamos empezar a comunicarnos entre ciudadanos. Sin embargo, se empieza a ver también que existen ciertos barrios y ciertas zonas que tienen una propensión un poco más importante a que se generen estos espacios de violencia. Pero, ¿cómo ves, Vivi, tal vez desde tu experiencia, y a nivel un poco más amplio, estas dinámicas de las ciudades? O sea, hay ciudades que en verdad están entrando a una dinámica más de comunicar, de tejer, de hacer
que el tejido social se fortalezca, o empezamos a ver que la rigidez de la normativa nos obliga a tener unas respuestas más reactivas, más de cohesión, más de control? Bien, o sea, sí tenemos ciudades en el país que han hecho o están haciendo un esfuerzo justamente de acoger estos lineamientos nacionales y poder implementar en su planificación una mejor calidad de vida para sus habitantes. Pero, claro, obviamente, pues muchas veces los lineamientos nacionales no son comprendidos desde la óptica de los técnicos de los gobiernos locales. Y es muy importante que al existir esta falta, digamos, de entendimiento o articulación del gobierno nacional con el gobierno local, pueda existir una apertura de ambos lados, indistintamente de la bandera política que cada uno, pues, digamos, respalde, sino que prevalezca justamente el interés de poder proyectar una ciudad funcional. He escuchado de casos sumamente tristes en los que, digamos, la administración de parques, por coherencia, debería de ser a cargo de un gobierno local, pero el gobierno local se abstiene porque esto fue construido por otra bandera política distinta de la que yo represento. Y quienes pagan los platos rotos de estas decisiones es solamente la sociedad, nuestros jóvenes, porque tenemos estos espacios descuidados donde se estrellan barcos, donde están totalmente descuidadas las camineras, montes, donde te pueden violar y matar porque obviamente no está un espacio adecuado, o sea, sirve justamente para delinquir. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Y la única forma para poder, digamos, enfrentar estas situaciones que son decisiones políticas es de que la ciudadanía, digamos, se empodere, exija. Tenemos que exigir educación, tenemos que exigir una salud correspondiente, tenemos que exigir nuestro derecho a habitar la ciudad. Y eso se logra, como lo decíamos, a través de una formación, de una educación, de que inyectemos a los jóvenes las ganas de poder ser útiles a la sociedad, de que no se conformen con ganar unos cuantos dólares por cometer algún sicariato que a lo mejor les sirve para los vicios o les sirve para el alimento de la semana, porque es importante que tengamos esta conciencia y esta ética. A mí me parece maravilloso que se esté incluyendo nuevamente a nuestro pénsul educativo la ética desde las escuelas, desde los más pequeñitos. Y confiar y inyectar esta semilla en los jóvenes. Porque a veces, como decíamos, cómo hacer que la ciudad sea buena para las personas es con decisiones correctas, con el olfato que decíamos desde nuestros líderes. Pero si no tenemos eso, si tenemos estas peleas de banderas políticas, de que la persona que viene quiere deshacer todo lo que hizo la bandera anterior, el líder anterior, y empezar desde cero un trabajo que a lo mejor ya estaba, digamos, con sus pautas de implementación, muchas veces no es lo mejor. Pero por eso es que la ciudadanía debe de conocer cuáles son sus programas, planes y proyectos y obligue a los nuevos líderes a que continúen su implementación siempre y cuando sean exitosos y beneficiosos para su barrio. Yo creo que todo lo que dices desde el deber ser debería orientarse por ahí. Yo creo que también deberíamos meternos en lo que es, ¿no? Y lo que es que esta sociedad efectivamente tiene unos problemas. Por ejemplo, el consumo de drogas. A nivel de lo alto y de lo bajo lo tienes, ¿ya? Hay un asunto también que he venido pensando en el último tiempo. Bueno, estaba la teoría del centro y la periferia, ¿no? Y casi siempre era del centro hacia las periferias. Ahorita estamos en esto, se invirtió. Y las periferias están llegando a golpearle la puerta ya no en la frontera con México, sino en Texas, adentro, en Estados Unidos. El conflicto de Ucrania, que es un asunto periférico de Europa, tiene en jaque a Europa. Y el otro chicharrón de ahí de lo terrible de Gaza que está ocurriendo en este momento, está alborotando todo eso. Y aquí es lo mismo, en son de que estas zonas marginales y demás no son marginales porque sí, ¿no?
En este desplazamiento que hemos sufrido, hay una serie de decisiones políticas que las constituyen, porque son necesarias para otro modelo, para otra organización, para que circule esto, ¿ya? Esto está circulando no porque estos chicos malos son cientos de miles. Miren, solo lo de las cifras que mencionaron en algún momento. En Colombia, en su mejor momento, había 25.000 hombres armas entre las FARC, que eran la mayoría, y el ELN, ¿ya? Pero estábamos hablando de un fenómeno político, ideológico, y aparte de eso, paramilitares, ¿no? También un continente político de otro. Y resulta que aquí, cuando los malos éramos los colombianos, ¿no? Y ahora pues, Ecuador lleno de gente buena y demás, hay 60.000 que han salido ¿de dónde salieron? Entonces, en ese donde sí hay, por ejemplo, y ahí sí vamos a un caso más aterrizado, si yo durante 30 años administro una ciudad y me dedico a negociar y hacer todo con mis amigos, y el resto allá verán cómo hacen, ese caso lo tenemos en Guayaquil, ¿ya? Y en Guayaquil también tenemos el asunto de que se maneja como una hacienda. Se maneja a las patadas. Yo no entendía ese término del mal llevado, ¿no? Yo como colombiano pues no decía qué raro, ¿qué será eso?, ¿no? Y cuando entendí, me di cuenta de esta lógica de hacienda que hay en donde tienes que tratar mal a la gente para que haga lo que tiene que hacer. Y lamentablemente, por ejemplo, lo de estos casos donde hay un capataz y no se entiende que estamos en una dinámica democrática distinta, hemos salido de una serie de asuntos, entonces podemos terminar generando situaciones como esas donde el desarrollo económico solo se vincula a ciertos personajes sin entender lo que hace un rato mencionábamos respecto al derecho de vivir bien, el derecho de la ciudad, ¿ya? Y esa idea tiene que integrarse porque no se está administrando haciendas, sino ciudades. Y las ciudades son complejas. Y esa complejidad, la diferencia, justamente de lo que hablábamos, el cine, etcétera, el reconocimiento de esas diferencias, de esas dinámicas, teje la realidad y cambia, ¿no? Entonces, esta parte del centro y de la periferia de cómo vamos a hacer, en gran medida tiene que ver con que sí tenemos leyes, pero no les da la gana de cumplirlas. Y esto, mientras la gente justamente no se empodere, o sea, y ese empoderamiento en son de comprender que tienen unos derechos, que hay unas dinámicas, formas y alternativas para construir, no va a operar. Requerimos sujetos, y esos sujetos tienen que entender que esto se puede cambiar. Porque no es que, o sea, la guerra nos la están echando en la cabeza, ¿ya? Pero sí lo podemos parar justamente así. Y con respecto a lo que tú dices, y hace un momento mencionaba José Luis, a veces no tenemos la voz como ciudadanos justamente de ir a golpear la puerta y exigir lo que nos corresponde en nuestras ciudades. Y por eso es importante que se involucre, como decía José Luis, la academia, se involucren las organizaciones civiles organizadas, los colegios de todas las ciudades, todos estos grupos privados que tienen a lo mejor una mayor fuerza en poder, digamos, respaldar el grito de auxilio de la ciudadanía. Entonces, ¿dónde están, digamos, estos gremios, estos organismos? Deberían, digamos, de estar todos los días trabajando, inyectando justamente este espíritu de mejorar las condiciones de vida de la gente y, pues, obviamente, pues, apoyar, porque muchas veces no todos tenemos la suerte de contar con un gobierno municipal que tenga los pantalones y la visión de poder tener un enfoque de hacia dónde quiere, las faldas hacia dónde quiere crecer la ciudad, ¿no? Como decíamos, prevalecer los intereses colectivos sobre los privados. Bueno, hemos topado de manera general los ámbitos sociales y de la planificación, un poco tocando lo público, lo privado y lo comunitario, pero la pregunta que yo me hago es, toda esta planificación, todo el pensar en un espacio público de calidad requiere de unos recursos, por un lado, que tienen que generarse desde alguna parte y que tienen que generarse desde las acciones públicas que permitan que
se generen oportunidades. ¿Cómo vemos esta alternativa? ¿Se ve desde alguna forma que el público en el Ecuador está haciendo acciones para que se generen oportunidades? ¿O vemos que estamos un poco pensando en ciertas zonas, ciertos desarrollos y no en la generalidad de las ciudades? ¿Cómo le ves, Vivi? Bueno, yo creo que es de las mayores tareas que deben de hacer, digamos, los gobiernos públicos. Sin embargo, no es nada sencillo. Existen desde muchos ámbitos presiones políticas, sociales, económicas. Muchas veces, digamos, a lo mejor es mucho más conveniente dar facilidades a ciertos sectores privilegiados porque son quienes, entre comillas, más aportan o inyectan económicamente a nuestras ciudades y comunidades. Pero a la larga esto es una bola de nieve porque solamente, digamos, son un cierto grupo que se beneficia de los privilegios en las ciudades y tenemos este otro grupo que es el que sufre las consecuencias y más que nada con la violencia. No sé por qué a veces no creemos importante inyectar económicamente los asuntos sociales, culturales, educativos en las ciudades, porque a lo mejor para las campañas políticas no son tan visibles como lo son las obras de infraestructura, que muchas veces pues, forman parte de promesas de campaña. Ese es un alto precio que estamos pagando como sociedad de esta falta de decisión prioritaria justamente al involucramiento social y el enriquecimiento de la ética de las personas, porque por eso es que estamos sufriendo hoy en día las consecuencias de la violencia, de que es más fácil poder agarrar una pistola, poder hurtar, que, digamos, cumplir con las obligaciones escolares. O a veces tenemos familias que simplemente no les interesa mandar a sus hijos a la escuela. En ese sentido, es muy importante que el municipio tenga la creatividad, la habilidad de poder inyectar espacios en los que puedan generar jóvenes semillas para una mejor sociedad y que entiendan que hay diversos caminos y que no toda la vida se tiene que vivir con esta pobreza física, pero más que nada con la pobreza social. El municipio debe tener una decisión sumamente fuerte de poder decir a esta comunidad hay que dotar de acceso a internet, de acceso a una biblioteca, de un buen espacio público, de unas buenas canchas y invitar a los jóvenes. No podemos como adultos ir excluyendo a los jóvenes porque son, digamos, nuestro principal motor a futuro y son los que vienen con ideas innovadoras. De aquí tenemos que formar líderes mucho más éticos para no seguir con esta misma línea que estamos teniendo en el país de manera de gobernar. Bueno, a mí me llevó tiempo entender cómo es que la gente se relacionaba aquí en Quito. Bueno, yo creo que eso pasa cuando te mueves y hasta que le entras, ¿no? Y encuentras por dónde. Ya había cosas que yo no entendía bueno, también porque venía de una dinámica distinta de un país muy conflictivo. Pero bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención, yo decía, qué vago, ¿no? Porque a las 4:30, 5 de la tarde la gente estaba en la casa y yo decía, pero ¿y el trabajo, no? Y un día, ya después de bajarle al afán y demás, era la cuestión del tiempo en familia, el tener un buen contrato de trabajo que te permite sostener, ¿ya? Y compartir y vivir bien. Vivir bien no en son de que tengas cantidad de chucherías y eso, no. Yo personalmente creo que el valor más alto es que vos puedas compartir la vida con la gente que amas. Y eso yo lo empecé a ver aquí. Y creo que deberían valorar seriamente quienes están en el poder el asunto de que la gente aquí vive en paz. Ese es un bien político, económico y social muy importante. Creo que esta visión de volver todo negocio es un problema terrible porque como todo se vuelve negocio, matar a alguien
tiene precio, prostituir a niños o a niñas tiene precio y demás. Y esa lógica es la lógica de la mafia, ¿ya? Pero es la lógica también de que lo público tiene que volverse negocio. Las hidroeléctricas, uy, qué terrible las hidroeléctricas, y a quien mencionaban con las hidroeléctricas, y ahora están en manos del sector privado. Eso es lo que se quería, volverlo un negocio, ¿ya? Para beneficio de unos pocos. Y yo creo que aquí tenemos que romper esa idea, porque yo per se que lo privado sea bueno y lo público sea malo, o viceversa, no creo que eso es así. Yo creo que el entorno y la realidad y nuestra dinámica económica y demás es que esto tiene que ser un mix. O sea, de los dos lados tiene que haber una lectura seria de que de aquí salimos metiéndole desde los dos lados. Y el caso, de varios de los casos que hemos mencionado, no es únicamente el Estado. ¿Sí? Es un asunto donde lo público y lo privado se entretejen para construir un desarrollo económico que le quite el agua al pez. O sea, a mí me parece muy complejo pensar que porque hay necesidad, entonces me meto al crimen, ¿ya? Porque efectivamente eso pasa, pero eso también no pasa en otros casos. Yo me acuerdo que cuando estuvo Obama en Colombia, salió un caso en Cartagena de una prostituta que se había ganado $800 diarios por una semana, ¿no? 8 por 5, 40, eran 4,000 a la semana, eran $16,000 al mes, ¿no? Y una de las periodistas de Semana, en ese tiempo Semana era una cosa respetable, no como ahora, decía que qué lío tan tenaz que ella ganaba más que la otra, ¿no? O sea, que la periodista, ella ganaba mucho más dinero. Yo creo que alrededor de esto justamente hay series, películas y demás que han calado en la cabeza, y que el asunto de esta codicia, donde se quiere tener más y rapidito, nos tiene fregados, ¿no? Pero tener y vivir bien y demás es producto del esfuerzo y de un conjunto de factores, donde el tener un buen empleo, estabilidad laboral, poder planificar tu vida, ¿sí?, garantiza que estemos bien. Y eso es público y es privado, pensando en que es mejor que el país siga en paz. Yo quería acotar algo a lo que mencionabas justamente con estas, no sé, profesiones o a la actividad económica que se dedica cada uno de los ecuatorianos, extranjeros que vivimos en este hermoso país. Y es de que, bueno, ahora yo tengo mucha esperanza con lo que se viene a futuro, porque tenemos un líder joven, pero a lo mejor nos hemos preocupado toda la vida en formar muchas leyes, porque tenemos bastantes leyes en el país que no se implementan, pero a lo mejor es el momento de endurecer justamente el castigo a la criminalidad y poder ser un poco más, permisibles, no tan exigentes con las personas que emprenden su negocio, con estos impuestos, con estas formas de generar dinero de manera lícita, y más bien volcar, la cara, ¿no?, de ser más exigentes con el castigo a la delincuencia. Porque muchas personas tienen sueños, montan su negocio, pero no hay la capacidad de pagar el arriendo ni nada, porque viene un vacunador a quitarte justamente lo que haces en la semana. Entonces, yo creo que hay que dar un giro justamente a todas las legislaciones nacionales para que a los jóvenes que no tengan otra opción piensen más de 2 veces en cometerse un crimen por las consecuencias que vayan a haber a futuro, y más incentivos para los emprendedores ecuatorianos. O sea, verás, yo creo que eso puede ser viable, pero tal vez justamente la idea del garrote como primera medida, en vez de la inversión y la generación de posibilidades para emplearlos y quitárselos a eso, en eso difiero, ¿no? Porque la represión no genera cosas favorables. Creo que efectivamente el presidente es un hombre joven, ¿ya? Y esto de que los líderes sean jóvenes o viejos como Biden, pues, ¿no?, o jóvenes como Daniel Noboa, son asuntos donde lo que juega es que
quien sea el líder sepa en qué país vive y qué está ocurriendo. Y eso es un factor que te permite justamente plantear esto de la represión. Yo lo vi en Colombia, ¿así? Creo que dista mucho de lo que se está viviendo aquí, obviamente. Pero tal vez la alternativa, yo abogaría más por una alternativa social, política, amplia, donde los sectores se comprometan y ojalá les interese, ¿no?, el mantener al país en paz, que es justamente evitar eso. O sea, es evitar que los jóvenes tengan como opción esa, porque hay inversión, porque hay posibilidades, que las mujeres caminen seguras, porque sencillamente hay un tejido social que soporta eso, ¿sí? Y no la cuestión de que a punta de seguridad, sobre todo esta idea de que la punición y demás va a garantizar, eso no funciona. O sea, lo puedes hacer, ¿ya? Pero lo que sí funciona es que haya un espacio social donde cuentes con un salario digno que te permita vivir bien, porque vas a tener tiempo también para compartir, te vas a entretener de otra manera, vas a dejar de consumir pendejadas en la televisión y de pronto haces una vida diferente. Pero en ese momento no estamos. Entonces, sí, toca endurar la ley y demás, pero buscar la otra alternativa, ¿no? Mejorar. Sí. Sí. Bueno, vamos llegando al fin del episodio. Yo creo que como conclusiones generales y un poco para cerrar, creo que de lo que se ha conversado, es importantísimo que se empiece a pensar en una forma diferente de gestionar las ciudades, una gestión que esté más orientada hacia la inversión social, hacia la inversión en un espacio público de calidad, que permita que la sociedad se involucre, que la sociedad se vuelva a fortalecer su tejido social y que la planificación de las ciudades sea más efectiva, ¿no? Que de alguna manera esta planificación con un olfato más astuto y menos miope permita que la ciudad tenga unos espacios que fomenten el desarrollo económico, que fomenten el desarrollo social, que permita que la gente conozca al vecino, pero que también los políticos tengan una visión de continuidad versus las cosas. Creo que esa ha sido una de las conclusiones generales de la conversación. Quiero agradecer a mis dos invitados, ha sido un privilegio tenerles y espero poder contar en alguna ocasión con ustedes. Y con eso un poco cerrar el episodio. Para los próximos episodios vamos a estar también tocando temas de ciudad, más relacionados un poco a la planificación, un poco en el contexto en el que nos encontramos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Esto es Ciudad Micrófono y esperamos que puedan disfrutar de nuestro episodio.